¿Creen que lo más aterrador en las montañas es simplemente resbalar y caer? Nada de eso. El Himalaya no es una postal turística con un bonito atardecer. Es un mecanismo gigantesco e implacable que tritura vidas humanas. Hemos reunido 10 lugares que hielan la sangre incluso a los más experimentados aventureros. Y lo que les ocurre a las personas en el punto número 10 es una tradición que cambiará su visión del mundo para siempre. Respiración profunda. Empezamos. Cualquier viaje al Everest no comienza con el primer paso en la montaña, sino con un vuelo que muchos llaman un billete de ida. Bienvenidos al aeropuerto Tenzing Hillary, más conocido como Lukla. Este lugar ocupa de manera constante el primer lugar en los rankings de los aeropuertos más peligrosos del planeta. Y créanme, ese título no lo obtuvo por casualidad. Imaginen que están sentados en un diminuto avión que vibra sin parar. Al otro lado de la ventanilla hay nubes densas y cimas de roca que pasan peligrosamente cerca del ala. Las palmas de las manos sudan, el corazón late en algún lugar dentro de la garganta. El piloto inicia el descenso y entonces lo ven, la pista de aterrizaje, si es que se puede llamar así. Una pista estándar en un aeropuerto internacional mide 3 o 4 mil metros de asfalto. Aquí el piloto dispone de apenas 527 metros. Es una cantidad irrisoria. Es como intentar aterrizar un avión en la cubierta de un portaaviones, solo que alrededor no hay agua, sino paredes de roca vertical. Pero la longitud es solo la mitad del problema. La propia pista tiene una inclinación del 12%. Esto se hizo a propósito. Los aviones que aterrizan frenan más rápido subiendo la cuesta, y los que despegan ganan velocidad bajando. Aquí no funcionan los instrumentos de aterrizaje automático. Nada de pilotos automáticos, solo las manos del piloto, sus ojos y sus nervios. El más mínimo error de cálculo, una ráfaga de viento repentina, que en las montañas puede surgir en un segundo y ya no hay nada que hacer. El concepto de segunda pasada no existe aquí. A un lado de la pista hay una pared de roca gigantesca, al otro un precipicio de 700 metros que se hunde en un valle neblinoso. Si el piloto no frena a tiempo, el avión se estrella contra la roca. Si no alcanza velocidad en el despegue, simplemente cae al abismo. El clima en Lukla es una forma aparte de tortura. El sol despejado puede convertirse en niebla densa en literalmente 10 minutos. Miles de turistas quedan atrapados aquí durante días e incluso semanas cada año, esperando una ventana en el cielo, porque volar a ciegas en este lugar equivale a un desenlace fatal. Precisamente aquí uno comprende por primera vez, el Himalaya no perdona la arrogancia. Ni siquiera se han puesto la mochila todavía y su vida ya ha pendido de un hilo. Si creen que lo peor ha quedado atrás después de aterrizar en Lukla, están profundamente equivocados. Al bajar del cielo a la tierra, caen en una nueva trampa. Bienvenidos a la carretera de Karakorum, la ruta que llaman la octava maravilla del mundo. Pero los lugareños la conocen con otro nombre, la carretera construida sobre huesos. Es la autopista internacional asfaltada de mayor altitud del planeta, y cada kilómetro de ella está empapado de tragedia. Imaginen una estrecha franja de asfalto que serpentea a 4.693 metros sobre el nivel del mar. El aire aquí es tan rarecido que a un turista sin preparación le dan vueltas la cabeza simplemente por haber salido del coche. Pero no solo girará por falta de oxígeno. Miren por la ventanilla. A apenas medio metro de la rueda de su autobús o jeep comienza el vacío. No hay barandillas, no hay quitamiedos. Solo están ustedes, una estrecha franja de grava y un precipicio de kilómetros de profundidad en el fondo que bulle un río helado. Esta carretera se construyó durante 20 años, de 1959 a 1979. Ingenieros y obreros pakistaníes y chinos horadaron las rocas con dinamita y herramientas rudimentarias. Las montañas se resistían, no querían dejar entrar al ser humano en su dominio. La estadística de la construcción suena como un parte de guerra. Según datos oficiales, durante la apertura de la vía perdieron la vida más de 810 trabajadores pakistaníes y cerca de 200 chinos. Reflexionen sobre estas cifras. Resulta que por cada kilómetro de camino hay una vida humana. Cuando circulan por este asfalto, están transitando literalmente por un memorial gigantesco. Pero la historia es el pasado, y el peligro aquí es el presente. La Karakorum transita por una zona de fallas tectónicas activas.
Las montañas aquí están vivas, crecen y se desmoronan constantemente. Los deslizamientos no ocurren una vez al año, sino a diario. Enormes rocas del tamaño de un utilitario caen desde arriba sin previo aviso, arrasando todo a su paso. Especialmente aterrador fue el caso del 2010. Un gigantesco deslizamiento cayó sobre el valle de Hunza, sepultando por completo una aldea y bloqueando el cauce del río. Se formó el enorme lago Atabad, que inundó 19 kilómetros de carretera. Durante mucho tiempo, la única forma de cruzar ese tramo era en frágiles barcas de madera junto con los coches, arriesgándose a volcar en el agua helada. Ahora se han perforado túneles, pero la angustia no abandona a los conductores ni por un instante. Los conductores que trabajan en esta ruta son personas con nervios de titanio o con una ausencia total del instinto de supervivencia. Conducen pesados camiones decorados con vivos diseños por el borde del precipicio, como si estuvieran en el aparcamiento de un supermercado. Un movimiento de volante equivocado, un fallo de frenos en un descenso prolongado o un derrumbe repentino y el vehículo sale disparado en caída libre. Nadie irá a buscarlo. Los oxidados esqueletos de maquinaria que yacen muy abajo sobre las piedras son una advertencia mejor que cualquier señal de tráfico. Es una carretera de belleza increíble y riesgo extremo, donde el paisaje al otro lado de la ventanilla puede ser lo último que vean. Abandonamos las carreteras y ascendemos aún más alto, allá donde las leyes ordinarias de la física parecen dejar de funcionar. En el reino de Bután hay un lugar que parece un decorado de película de fantasía, pero es absolutamente real. El monasterio de Paro Taktsang, conocido en todo el mundo como el Nido del Tigre, al ver las fotografías el cerebro se niega a creer. ¿Cómo diablos construyeron esto? Imaginen una roca granítica prácticamente vertical. Se eleva al cielo 900 metros sobre el fondo del valle, y ahí, en un diminuto saliente, literalmente pegado a la piedra, cuelga un inmenso complejo de templos. Parece flotar en el aire, desafiando la gravedad. Da la impresión de que bastaría una fuerte ráfaga de viento para arrojar esos elegantes edificios de techos dorados al abismo. La leyenda cuenta que en la segunda mitad del siglo VIII llegó aquí volando el gran gurú Padmasambhava. Llegó naturalmente no en helicóptero, sino montado en una tigresa en la que se había transformado su discípula. Meditó en una cueva en la roca durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas con 3 horas para someter a los demonios locales. Por eso el lugar recibió el nombre de Nido del Tigre. Suena bonito, pero cuando uno se para al pie y levanta la vista hacia arriba, la mística cede el lugar al miedo primario. Para llegar ahí no hay ascensor ni teleférico, solo las piernas y un sendero estrecho y tortuoso tallado en la roca. La subida lleva entre 2 y 3 horas de agotador ascenso. El aire se enrarece, respirar cuesta trabajo, pero la prueba más difícil espera al final. Cuando ya ha llegado a la meta, el sendero se interrumpe bruscamente. Ante ustedes se abre hundísimo garranta, en cuyo fondo cae con estruendo una cascada. Para entrar al monasterio hay que bajar cientos de escalones de piedra hasta la sombra fría y húmeda, cruzar un puente estrecho sobre el agua rugiente y volver a subir por escalones igualmente empinados. Todo esto sin ninguna barandilla o protección del lado del precipicio. Un paso en falso. El propio monasterio ha sufrido varios incendios. En 1998, el fuego destruyó casi por completo el edificio principal. Imaginen lo que supone apagar un incendio en una roca vertical a donde es imposible llevar maquinaria. Los monjes y los lugareños restauraron el santuario a mano, cargando cada viga, cada ladrillo y cada cubo de pintura sobre sus espaldas por ese mismo sendero mortal. Es un trabajo titánico, impulsado por una fe extraordinaria. En el interior del monasterio reina un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el sonido del viento y los tambores de oración. En el suelo de una de las habitaciones hay una trampilla. Si se abre, se ve la misma cueva donde meditó el gurú y el precipicio vertical que se hunde hacia abajo. Al contemplar esa oscuridad, uno comprende cuán frágil es la vida humana ante la grandeza de las montañas. Si el Nido del Tigre los aterra por la altura, el siguiente lugar hará que teman cada uno de sus pasos. Nos trasladamos al valle del río Hunza.
Aquí se encuentra una construcción que encabeza regularmente las listas de los puentes colgantes más aterradores del mundo. Les presentamos el puente colgante de Hussaini. Cuando uno lo ve por primera vez, el primer pensamiento que viene a la mente es, ¿en serio? ¿Se puede caminar por esto? El puente parece haber sobrevivido al apocalipsis, a un terremoto y al ataque de Godzilla al mismo tiempo. Es una larga y combada estructura de cables oxidados tendida sobre un río ancho y turbulento. Pero lo más espeluznante es el tablero. No es una pasarela continua, sino tablas de madera podridas y estrechas, separadas entre sí 30 o 40 centímetros. Algunas tablas están rotas, otras simplemente han desaparecido. Hace tiempo que cayeron. Uno mira hacia abajo y ve el agua gris helada que corre a gran velocidad muy abajo. Cuando pisan el puente, este empieza a tener vida propia. Toda la estructura se balancea de un lado a otro con cada movimiento. Y si sopla el famoso viento del Himalaya, el puente se convierte en un columpio gigantesco. Hay que equilibrarse como un funambulista de circo, aferrado convulsivamente a los fríos cables oxidados que hacen las veces de barandilla. Este puente lo construyeron los lugareños con materiales de fortuna, sin ingenieros, sin cálculos de carga, sin normas de seguridad, solo cuerdas y tablas viejas. Las riadas lo arrasan con regularidad y los lugareños, con una terquedad digna de admiración, lo reconstruyen una y otra vez, haciéndolo cada vez más aterrador. Junto al puente en uso cuelgan los restos del anterior, un manojo de cables rotos que se agitan en el viento. Un sombrío recordatorio de que nada es eterno. Al contemplar esas ruinas, uno inevitablemente piensa, ¿y cuándo se romperá el que estoy pisando yo? Pero lo más asombroso es la actitud de los lugareños ante el puente. Para los turistas es una atracción que eriza el cabello y hace temblar las rodillas. La gente avanza unos pocos metros para la foto y huye aterrada. Pero para los habitantes del pueblo de Hussaini es simplemente el camino a casa o al mercado. Se puede ver a una mujer cruzar tranquilamente esas tablas inestables sin agarrarse a la barandilla, con un enorme cesto de leña en la cabeza, o a niños corriendo hacia la escuela, saltando por encima de los agujeros como si jugaran a la rayuela. Este lugar destruye la psique del habitante urbano. Aquí no hay seguro. Si se tropieza y cae por un hueco entre las tablas, las posibilidades de sobrevivir en el torrente son prácticamente nulas. El río se los llevará al instante. El puente de Hussaini es una prueba de resistencia para los nervios. Cruza, guiña con el viento y se balancea como si advirtiera, vuelve atrás antes de que sea demasiado tarde. Pero si necesitan llegar a la otra orilla, sencillamente no tienen elección. Ascendemos al Himalaya indio a los 5.029 metros de altitud. Aquí, entre picos nevados, se esconde un pequeño lago glacial de poca profundidad. La mayor parte del año está cubierto de hielo y parece una mancha blanca ordinaria en el mapa. Pero una vez al año, cuando el sol derrite las nieves, el lago revela su terrible secreto. Los lugareños lo llaman el lago de los esqueletos, y no es una metáfora. Imaginen, se acercan a la orilla, miran el agua helada transparente y ven que el fondo es literalmente sembrado de huesos humanos. Cráneos, restivas, fémures mezclados con piedras. Son cientos, según los recuentos oficiales, más de 500 cuerpos. Algunos esqueletos están tan bien conservados que conservan fragmentos de carne y pelo. ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde salió un ejército entero de muertos en un lugar tan inhóspito, sin rodas ni poblaciones? Durante décadas, este lugar fue el enigma principal para los científicos y fuente de pesadillas para los lugareños. Se plantearon las hipótesis más variadas. Quizás un ejército antiguo muerto en batalla, un suicidio colectivo ritual de una secta, o una epidemia de una enfermedad desconocida que obligó a la gente a morir a las montañas. La verdad resultó más terrible que cualquier leyenda. Hace algunos años, los científicos realizaron un análisis detallado de los cráneos y determinaron la causa de muerte.
Todas estas personas murieron instantánea y simultáneamente. Todos presentaban las mismas lesiones, profundas grietas en la parte superior del cráneo y fracturas en los hombros. La naturaleza de las heridas indicaba que los golpes habían sido recibidos desde arriba, con algo redondo y duro del tamaño de una pelota de cricket. No era una arma, era la venganza del cielo. En nuestra era, hacia el año 850, un grupo numeroso de peregrinos quedó atrapado en este valle montañoso. De repente, el cielo se oscureció y comenzó una tormenta monstruosa. Pero no era lluvia ni nieve, del cielo cayó granizo gigantesco. Piedras de hielo de hasta 7 centímetros de diámetro volaban a gran velocidad como balas de cañón. En las montañas, en campo abierto, no había dónde refugiarse. La gente estaba indefensa. El granizo los mató literalmente a golpes, aplastando cabezas y rompiendo huesos. 500 personas murieron en cuestión de minutos, sin ninguna posibilidad de salvarse. Sus cuerpos quedaron en la orilla y en el agua, conservados por el frío durante 1000 años. La leyenda local, por cierto, describía este evento durante siglos. Las canciones hablaban de una diosa furiosa que, enfadada con las personas que habían profanado su santuario, les envió una lluvia de hierro. Los científicos lo consideraban un cuento durante mucho tiempo, hasta que miraron los cráneos destrozados. Hoy, el lago Rup Kund es un lugar de peregrinación para quienes buscan emociones fuertes. Pero el ambiente aquí es pesado. Uno camina por la orilla y comprende que cada piedra bajo sus pies puede ser el hueso de alguien. Ascender el Annapurna es como jugar a la ruleta rusa con no uno, sino 2 cartuchos en el tambor del revólver. ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué mata? No es por la altitud extrema ni por la dificultad técnica de la ruta. Es por el carácter de la montaña. El Annapurna es una trampa de nieve gigantesca e impredecible. Su ladera sur se considera una de las zonas de mayor riesgo de avalanchas del planeta. La nieve simplemente no se sostiene aquí. Las avalanchas no siguen un horario ni ocurren después de las nevadas. Caen cuando les da la gana. Son millones de toneladas de nieve comprimida, hielo y rocas que descienden rugiendo, arrasando todo lo vivo. En el Everest, uno puede morir por sus propios errores. Se acaba el oxígeno, te desenganchas del seguro, te sientas a descansar y te congelas. En el Annapurna puedes ser el mejor alpinista de la historia, hacer todo perfectamente, pero la montaña simplemente decide destruirte. Estás en la tienda de campaña bebiendo té y un segundo después te cubre la oscuridad blanca, convirtiendo el campamento en una fosa común. Precisamente aquí, en octubre de 2014, ocurrió una de las tragedias más devastadoras de la historia del montañismo. El ciclón repentino Hudhud trajo nevadas anómalas. Decenas de personas quedaron atrapadas en el paso de Torong La. Las avalanchas caían en cascada. Murieron 43 personas. Los rescatistas tuvieron que desenterrar después cuerpos que se habían congelado de pie, intentando protegerse del viento con las manos. El legendario alpinista soviético Anatoly Bukrev, el hombre que sobrevivió al infierno del Everest en 1996 y allí salvó vidas, murió precisamente aquí. En 1997, el Annapurna simplemente le envió una avalancha encima. Su cuerpo nunca fue encontrado. La montaña se lo quedó como trofeo. Aquí no hay colas de turistas como en el Chomolungma. Aquí reina un silencio opresivo. Los pocos afortunados que lograron llegar a la cima y bajar con vida dicen lo mismo. Durante todo el ascenso se sintieron como blancos en un stand de tiro, donde el tirador simplemente espera el momento oportuno. El Annapurna no perdona, no da segundas oportunidades y no devuelve a sus muertos. Es riesgo puro y concentrado. Si el Annapurna se lleva vidas con avalanchas repentinas, en el camino hacia la cima del Everest hay un tramo que pone a prueba la psique con cada paso. Este lugar se llama las Puertas del Infierno, y no hay manera de rodearlo. Para ascender la montaña más alta del planeta es obligatorio atravesar la cascada de hielo del Khumbu, y para muchos esto se convierte en la prueba más terrible de toda la expedición.
Imaginen un gigantesco río de hielo congelado que desciende lenta pero inexorablemente por la ladera. Pero no es una pista lisa, es caos. El glaciar, bajo una presión colosal, se rompe, se desmenuza y se encabrita formando un laberinto surrealista de torres de hielo, picos y profundas grietas. Estas moles de hielo, llamadas séracs, pueden alcanzar el tamaño de un edificio de varios pisos. Se ciernen sobre el sendero en ángulos increíbles, como si violaran todas las leyes de la gravedad. El principal problema del Khumbu es que se mueve constantemente. La velocidad del glaciar aquí es de aproximadamente 1 metro por día. Eso significa que el espejo cambia literalmente ante los ojos. Donde ayer había una superficie plana, hoy puede abrirse una grieta sin fondo, y una enorme pared de hielo por la que el grupo pasó por la mañana puede derrumbarse por la tarde, convirtiendo la ruta en un montón de fragmentos. Los alpinistas llaman a este lugar el campo de palomitas, porque el hielo aquí estalla y dispara, creando un ruido de fondo constante. Uno camina y escucha cómo la montaña gime, cruce y retumba en algún lugar de sus profundidades. El obstáculo más difícil aquí son las grietas gigantescas que se adentran en la oscuridad hasta 50 metros. Para cruzarlas, los sherpas construyen pasarelas con escaleras de aluminio corrientes. Atan con cuerdas 3, 4 o a veces 5 secciones y las tienden sobre el abismo. Ahora imagínense en el lugar del alpinista. Van vestidos con un voluminoso mono de plumas. En los pies llevan botas pesadas con dientes metálicos agudos, los crampones. A la espalda una mochila. La respiración se entrecorta por la altura y deben cruzar por una estrecha escalera vibratoria que se dobla sobre su peso sobre un abismo negro. Sin barandillas, solo unas cuerdas finitas a los lados de las que se puede agarrar con la mano. Los crampones resbalan sobre el metal de los peldaños, la escalera rebota. Un movimiento torpe, un diente enganchado en un travesaño, pérdida del equilibrio, y la cuerda de seguridad será lo único que los separe de caer en la trampa de hielo. Existe una casta especial de personas, los médicos de la cascada. Son sherpas que cada mañana salen al frente a comprobar las escaleras y trazar de nuevo el camino si el glaciar se ha movido. Son los que más riesgo corren. En abril de 2014 ocurrió una de las tragedias más devastadoras del Everest. Una enorme masa de hielo que se cernía sobre la ruta se desprendió de repente. Bajo el alud quedaron atrapados 16 guías nepaleses que transportaban cargas para las expediciones. Las posibilidades de sobrevivir en ese tamaño de trampa son prácticamente nulas. Para minimizar los riesgos, se intenta atravesar la cascada de hielo del Khumbu de madrugada a la luz de los frontales. Mientras la temperatura es lo más baja posible, el hielo es más firme y más estable. En cuanto los primeros rayos del sol tocan el glaciar, este comienza a calentarse. Los vínculos entre los cristales se debilitan y la probabilidad de derrumbe aumenta exponencialmente. Permanecer aquí durante el día se considera una locura injustificable. El Khumbu es una ruleta rusa. Aquí, de su destreza, preparación física y experiencia, depende muy poco. No se puede controlar el movimiento de millones de toneladas de hielo. Simplemente se avanza lo más rápido posible, intentando no mirar las torres que se ciernen sobre uno y esperar que en ese momento preciso el glaciar decida quedarse inmóvil. Este lugar destruye psicológicamente, haciendo que uno se sienta un grano de arena entre los engranajes de un mecanismo natural gigantesco. Al ascender más, llegamos a la zona donde el mundo habitual termina y comienzan los dominios de la muerte. A 8.000 metros de altura, cada paso cuesta un esfuerzo enorme y el cerebro funciona a cámara lenta. Pero lo más terrible a esta altura... Algunos cuerpos llevan aquí décadas. El frío y el viento seco los momifican, conservando sus rostros y ropa casi intactos. Parecen como si simplemente se hubieran sentado a descansar un momento y se hubieran dormido. El habitante más conocido de este lugar, convertido en sombrío símbolo del Everest, son las botas verdes. El cuerpo del alpinista indio Seywan Palior, muerto en 1996 durante la famosa tormenta, yacía en una pequeña gruta de piedra caliza, acurrucado con sus brillantes botas de plástico verde. Durante 20 largos años, todo el que subía hacia la cima por el lado norte tenía que pasar a 1 metro de él.
Los alpinistas lo usaban como punto de referencia. Cuando llegues a las botas verdes, gira a la derecha. Una persona que tenía familia, sueños y planes se convirtió en una señal de tránsito. Solo hace poco se consiguió mover su cuerpo y cubrirlo con piedras, pero su memoria permanece para siempre. Aquí, en el Valle del Arco Iris, se borra la frontera entre vivos y muertos. Las normas morales que rigen abajo, aquí se desconectan. No se puede ayudar al que cayó. No se puede compartir el oxígeno, porque entonces uno mismo muere. La zona de la muerte dicta sus crueles leyes, cada uno por sí mismo. Al pasar junto a las chaquetas de colores que asoman de la nieve, los alpinistas intentan no mirarles los rostros, pero esa imagen queda grabada en la memoria para siempre. Es un terrible recordatorio de que el Everest no es una atracción, sino un examen severo, donde el precio del Evor es convertirse en otra mancha de color en el permafrost. Estamos acostumbrados a imaginar el Himalaya como el paradigma de la naturaleza primigenia e intacta. En nuestra imaginación es el reino de la nieve deslumbradoramente blanca, el cielo de un azul penetrante y el aire cristalino que no se puede respirar en abundancia suficiente. Pero la realidad que las agencias de viajes ocultan cuidadosamente tras sus fotografías brillantes y los heroicos documentales sobre alpinistas tiene un aspecto aterradoramente diferente. La mayor cima del mundo, la sagrada Chomolungma, se ha convertido hoy en el vertedero de mayor altitud del planeta. Y la magnitud de esta catástrofe ecológica, oculta entre las nubes, sencillamente no cabe en la cabeza. En las últimas décadas de alpinismo comercial, el Everest ha vivido una verdadera invasión. Cientos e incluso miles de personas llegan aquí cada año para satisfacer su ego y pararse en el tejado del mundo. Y cada una de ellas, quiera o no, deja un rastro sucio. En las laderas de la montaña se han acumulado decenas y, según algunas estimaciones independientes, ya cientos de toneladas de basura. El campamento base en plena temporada se parece a una pequeña ciudad con tiendas de campaña, cocinas y generadores. Pero la verdadera pesadilla comienza más arriba. El Campo 4, situado en el Collado Sur, a casi 8.000 metros de altitud, es una zona de desastre ecológico. Los alpinistas agotados, que se balancean al borde entre la vida y la muerte, solo piensan en sobrevivir. No tienen fuerzas para cargar peso adicional cuesta abajo, así que lo abandonan todo. Bombonas de oxígeno vacías, tiendas de campaña destrozadas por el viento huracanado, escaleras de aluminio rotas, kilómetros de cuerdas sintéticas, envases de comida liofilizada, botellas de plástico, latas de cerveza y bebidas energéticas. Todo esto se congela en el hielo, convirtiéndose en parte del paisaje, y permanece allí eternamente. El viento dispersa el plástico ligero por los glaciares, contaminando las nieves vírgenes durante kilómetros a la redonda. Pero hay un problema mucho más delicado, repugnante y biológicamente peligroso, del que en la buena sociedad no se acostumbra a hablar en voz alta. Son los residuos humanos. A altitudes extremas, en condiciones de permafrost y bajas temperaturas, los procesos naturales de descomposición y reciclaje de la materia orgánica no funcionan. Las bacterias que deberían descomponer la biomasa simplemente mueren o entran en estado de latencia. En el campamento base el problema se resuelve con barriles de plástico azul que sirven de retretes. Los portadores los bajan a sus espaldas o los yaks los transportan ladera abajo. Pero más arriba, en los campamentos de asalto, no hay retretes. La gente hace sus necesidades directamente en la nieve, cavando pequeños hoyos o usa bolsas que después suelen lanzar accidentalmente a las grietas del glaciar. Con los cálculos de los ecologistas, cada temporada los alpinistas dejan en la montaña unas 12 toneladas de excrementos y basura. Con el calentamiento global, los glaciares empiezan a derretirse más rápido. Toda esa masa tóxica, acumulada durante décadas, se descongela. Las bacterias despiertan. El agua contaminada fluye cuesta abajo, llegando a los arroyos y ríos que nutren los valles. Los estudios del agua en las zonas bajas de la región de Khumbu han mostrado niveles peligrosos de E. coli y otros patógenos. Se produce una terrible paradoja. La gran montaña, que los sherpas veneran como la diosa madre del mundo, está literalmente envenenando a sus hijos que viven a sus pies. El gobierno de Nepal y las organizaciones voluntarias intentan combatir este infierno.
Se han introducido nuevas normas estrictas. Ahora cada expedición, antes de salir, deposita una fianza de varios miles de dólares que solo se devuelve si el grupo baja toda su basura. Es más, cada alpinista está obligado a traer de la montaña al menos 8 kilogramos de basura ajena. Se organizan expediciones especiales de limpieza, en las que los sherpas, arriesgando la vida no por la cima, sino por la limpieza, extraen del hielo las viejas bombonas y bajan toneladas de desechos. En los últimos años se han introducido incluso normas sobre el uso de bolsas biodegradables especiales para el retrete, que deben bajarse obligatoriamente para su eliminación. Los guardabosques las controlan. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la montaña está tan profunda y ampliamente contaminada que limpiarla por completo parece una tarea de ciencia ficción. El Everest pierde su pureza sagrada bajo una capa de plástico de colores y residuos biológicos, convirtiéndose en un monumento a la irresponsabilidad humana y a la actitud consumista a la naturaleza. Y aquí llegamos al final, al lugar y tradición que generan en el hombre occidental shock, repulsión y un auténtico terror. Pero para los habitantes del Tíbet y el Himalaya es el acto sumo de misericordia y el último regalo que un ser humano puede hacerle a este mundo. Conozcan el 10º punto de nuestra lista, el ritual del funeral celestial o Yator. Estamos en el Tíbet, a más de 4.000 metros de altitud. Aquí no hay bosques densos para recoger leña para la pira funeraria. La tierra es tan pedregosa y helada que cavar una tumba es prácticamente imposible. ¿Qué hacer con el cuerpo del fallecido? Los lugareños encontraron una solución dictada por la severa naturaleza y la filosofía budista. Entregan el cuerpo al cielo. El proceso tiene lugar en lugares especiales, en lo alto de las montañas, ocultos a miradas ajenas. Al amanecer, los familiares llevan el cuerpo del difunto, envuelto en tela blanca, a una plataforma de piedra plana. Allí los recibe el Rogyapa, el maestro de los funerales, el cortador de cuerpos. Es un hombre que realiza el trabajo más duro y sucio, pero que goza de un enorme respeto. Alrededor de la plataforma, en las rocas, ya están cientos de enormes buitres del Himalaya. Estas aves conocen su oficio y esperan con paciencia. La envergadura de sus alas alcanza los 3 metros. Son los protagonistas principales de esta ceremonia. El Rogyapa hace incisiones en el cuerpo del difunto para facilitar el trabajo a las aves. Luego se aparta. A la señal, la bandada de buitres se lanza en picado y cubre el cuerpo con una alfombra viva y ondulante. El espectáculo no es para corazones débiles. Las aves trabajan rápido y eficientemente. Literalmente en 15 o 20 minutos no queda nada de la carne, solo huesos limpios. Pero el proceso no termina ahí. El esqueleto debe destruirse por completo. El Rogyapa toma un enorme martillo y comienza a triturar los huesos. Mezcla los fragmentos óseos con harina de cebada, tsampa y mantequilla de yak. La mezcla resultante la entrega nuevamente a los buitres. Al final, del ser humano no queda absolutamente nada. Ni rastro, ni urna con asisas, ni un montículo de tierra. La persona desaparece por completo, disolviéndose en la naturaleza. Para los tibetanos, el cuerpo es simplemente un recipiente vacío del que el alma ya ha partido para su reencarnación. No tiene sentido aferrarse a ese recipiente. Al contrario, dar el cuerpo de comer a las aves, consideradas sagradas dakinis, bailarinas celestiales, es el último acto de bondad, el último sacrificio. Se alimenta a otros seres con su propia carne, expiando así sus pecados y mejorando el karma para la próxima vida. Esto parece cruel y sangriento solo para nosotros. Para ellos es bello y lógico. Es el ciclo de la vida en su forma más pura. El ser humano llegó de la nada y se fue hacia la nada, convirtiéndose en alimento para las aves que lo llevarán al cielo. Las autoridades chinas intentaron durante mucho tiempo prohibir este rito, por considerarlo bárbaro, pero la tradición resultó más fuerte que las leyes. Hoy está estrictamente prohibido que los turistas presencien la ceremonia, y menos aún que la filmen. Es un misterio que debe quedar entre el hombre, las montañas y las aves. El funeral celestial es quizá la forma más honesta de partir de este mundo en unas condiciones donde sobrevivir es increíblemente difícil. Es un final que nos recuerda, no somos los dueños de este planeta, somos solo una parte de su cadena alimentaria. Y ahora una pregunta para ustedes.
¿Serían capaces de pasar una noche en una tienda de campaña en la ladera del Everest, sabiendo que a un par de metros de ustedes, bajo la nieve, yacen los que nunca bajaron? ¿O quizás se atreverían a cruzar el puente de Husseini? Escriban en los comentarios qué punto de nuestra lista